Cuando un niño es concebido, desde el momento de su concepción hasta después de su nacimiento y en los 2 primeros años de vida, transcurren entre esos 9 meses y los 2 años los primeros 1000 días de vida. Lo que se observa cada vez con mayor cantidad de trabajos e información científica es que hay acciones y oportunidades para que estos niños, si reciben la atención y la educación, el estímulo, la alimentación y el ambiente adecuado, sean más longevos, es decir, podrían vivir muchos más años, más sanos e incluso más felices. Van a padecer menos enfermedades y seguramente su vida va a ser mejor. Al conocer esto, estamos frente a un imperativo ético, que es tratar de que toda persona, toda familia que esté interesada en tener un hijo, de alguna manera conozca cuáles son los beneficios de tratar de hacer lo mejor posible las cosas en estos primeros 1000 días. Partimos de la base de capacitar a los profesionales en lo que se va publicando. Entonces le decimos, bueno, tal acción puede aumentar la vida de una persona. Por ejemplo, hoy sabemos que embarazarse con el peso adecuado implica que el niño va a tener telómeros más largos. Suena difícil telómero. ¿Qué es telómero? Telómero es una patita, es la parte más extrema de la patita de esa X que conocemos nosotros de los cromosomas, que aparentemente no codifica nada, o sea que parecería ser algo inútil, pero que se observó que es nuestro reloj de la vida. Cuanto más largo lo tenemos, cada vez que se va dividiendo, nuestras células perdemos un poquitito. Llega un momento en que perdimos todo lo que quedaba de ese telómero, nuestras células ya son incapaces de dividirse, envejecemos y morimos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo logro tener telómeros más largos, o sea, si tengo un hilo de carretel mucho más largo, voy a tener una vida mucho más larga. Pero no solo mucho más larga, sino mucho más sana. ¿Por qué? Porque como cada vez que se corta un trocito de ese hilo, las células son reemplazadas por células jóvenes, las enfermedades propias de la vejez van a aparecer en mí mucho más tarde. A esto se suman otros factores que tienen que ver con la epigenética, es decir, hoy en día se sabe que si bien todos tenemos genes, las proteínas que nos mantienen a nuestros genes, de alguna manera, pueden estar determinando que se lean de distintas maneras. Por ejemplo, veamos un ejemplo práctico. Si acá, no sé si se lee esto, por ejemplo, vemos que acá dice Avon, o supongamos que Avon fuera sus genes, la sucesión de bases citosina, adenina, guanina, timina, que usted tiene en los nucleótidos del ADN. Eso era su genoma, según cómo se dieran, usted tenía una cierta información genética. En el año 2000, el proyecto Genoma Humano se encuentra con una sorpresa, que los genes que nosotros tenemos en muchos casos son menos que los de una planta. Se agarran la cabeza, dicen, Dios mío, ¿cómo? ¿Tenemos menos genes que una planta? ¿Y somos así de complejos? Entonces reaparece el conocimiento de un científico que se llamaba Conrad Hall Waddington, que había hablado después de la Segunda Guerra Mundial, 1946, estamos hablando 50 años después, que había dicho que no era solamente las bases, sino cómo se leyeran estas bases. Por ejemplo, usted acá lee Avon, pero esas bases están sostenidas por algo, el papel. Este papel podría ser las proteínas que sostienen a las bases de ADN. Yo le doblo la proteína. ¿Qué dice ahí? Dice AV. Entonces resulta de que lo que se va a fabricar a partir de ese ADN es distinto y lo que le va a pasar a usted es distinto. Esto comienza a ver entonces que es una modificación epigenética. Pero supongamos que no es solamente esto, sino que yo tengo la palabra y mi dedo tapa la A y la B, se lee ON. ¿Esto qué quiere decir? Hay grupos químicos, acetilaciones, metilaciones, que pueden también tapar espacios de lectura. Eso quiere decir que los seres humanos somos
de alguna manera influida nuestra epigenética por el ambiente. Un ambiente sano nos va a convertir en personas sanas y también nos va a generar mayor expectativa de vida. En esos 1000 días está la clave.